Bienvenidas a Patrones Mujer. En este tutorial vamos a aprender a hacer un abrigo acolchado para niña. Coger lápiz y papel y apuntaros los materiales necesarios. Las piezas de patrón de las que se compone este modelo son estas y podéis encontrar las explicaciones en mi blog patronesmujer.com. Una vez que tenemos el patrón impreso en papel, vamos a recortarlo al filo, a ras de la línea. Son patrones terminados, llevan costuras y bajos. Una vez que hemos recortado el patrón, vamos a doblar el tejido a la mitad, con el derecho hacia el interior. Y vamos a colocar en el doblez de la tela la pieza número 2, que es la espalda, a continuación el delantero y más adelante la vista. Sujetamos con alfileres y recortamos alrededor, al filo del patrón. Una vez cortadas estas piezas, vamos a seguir con la manga y el cuello. Doblamos el tejido y colocamos la manga y el cuello justo en la doblez y recortamos todo alrededor. Ahora vamos a cortar las piezas de abajo del abrigo, lo que son los volantes. Colocamos en el doblez la pieza número 4, que es la espalda, y luego la 3 a continuación, y vamos a recortar también alrededor. Cortamos el cuello que lleva en la parte de abajo, que iría al bies, y serían 2 piezas. Antes de quitar las piezas de patrón, como siempre, damos los piquetes o los aplomos a todas las partes del abrigo. Continuamos con la parte interior, en este caso le hemos puesto de pelo, y colocamos en el doblez de la tela la pieza número 2, que sería la espalda, y un poco más abajo la pieza del forro del delantero. Sujetamos con alfileres y recortamos también alrededor. Ahora vamos a continuar con la pieza que lleva alrededor de la manga. La colocamos en la doblez y cortamos alrededor. Y ahora la volvemos a colocar en la parte un poco más abajo y volvemos a cortar otra vez. Una para cada manga cortamos. Cortamos el forro de la manga. En este caso antes cortamos la manga por la línea del bajo, donde están los piquetes del bajo, y así sacamos el forro de la manga. Usamos la misma manga para cortar el género y el forro. Lo único que para el forro quitamos el bajo y la cortamos de forro normal. Ahora vamos a cortar la capa que lleva también de pelo. Es una pieza solo y la colocamos en el doblez y cortamos alrededor. Después de haber cortado la capa de pelo, vamos a cortar el forro que lleva en el interior, la capita. Igual la colocamos en el doblez, la parte de la espalda, y cortamos alrededor. Ahora ya vamos a coser. Lo primero que vamos a hacer es unir las piezas que llevan la parte de abajo del abrigo, que harían como los volantes. Unimos en los laterales las piezas del delantero y de la espalda. Unimos primero a 1 centímetro de costura, la costura, luego unimos la otra costura, también a 1 centímetro, y lo mismo hacemos con la otra parte del volante. Ahora los abrimos, las 2 piezas de volante, y dejando el derecho hacia el interior, los vamos a cerrar alrededor. Comenzamos a coser por el lateral a 1 centímetro. Cuando llegamos abajo, clavamos la máquina, la aguja, y ahora cosemos alrededor toda la parte de abajo, del bajo, que sería el bajo del abrigo. Abrimos las costuras de las 2 piezas que lleva el volante. Y cosemos todo hasta llegar al otro extremo, que volvemos a girar y terminamos de coser el lateral. Cortamos en las esquinas y damos la vuelta hacia el derecho. Esta es la pieza que lleva en la parte de abajo del abrigo. Sacamos las esquinas con la tijera o con algo que tenga punta. Y ahora vamos a continuar cerrando el abrigo. Colocamos los derechos hacia el interior
y vamos a cerrar primero un costado, continuamos con un hombro, luego hacemos el otro hombro y por último cerramos el otro costado. Empezamos desde la sisa hasta la parte de abajo del bajo. Cogemos las mangas, las doblamos a la mitad y cerramos primero una manga a 1 centímetro y luego cerramos la otra manga. Continuamos con el forro, cogemos el forro delantero y las vistas y las encaramos, dejando el derecho hacia el interior, fijaros, y las vamos a coser ahora alrededor, a lo largo de la vista del forro del delantero. Comenzamos a coser por la parte del tejido y unimos la vista al pelo. Continuamos haciendo la otra también. Ahora vamos a colocar la espalda de pelo encima, dejando el interior hacia el interior la parte del derecho. Y vamos a cerrar la parte interior del abrigo. Comenzamos de la parte de abajo del bajo y cerramos hasta la parte de arriba de la sisa. Continuamos con el hombro. Ahora hacemos el otro hombro y por último cerramos el costado, el otro costado. Ahora a la parte de arriba del volante le vamos a pasar un punto con una aguja a mano. No se lo hacemos a máquina porque es un tejido muy grueso y frunce muy mal. Una vez que se le hemos pasado, vamos a tirar del hilo y lo vamos a adaptar a la parte de abajo del abrigo. Fijaros que al inicio dejamos 1 centímetro libre para luego coser la vista y colocamos un alfiler. Hacemos coincidir el costado con la costura del volante y colocamos otro alfiler. Si es que tienes que tirar del hilo para poder rizarle más, pues lo vais haciendo. Colocamos otro alfiler al extremo, dejando el centímetro libre, como habéis visto. Y ahora ya le vamos a coser todo alrededor. Comenzamos a coser por la parte del volante para ir viendo el frunce y repartirlo bien. Según vamos pasando con la máquina, aplastamos con los dedos porque es un volante grueso. Es un volante que no lleva mucho vuelo tampoco, solamente un poco de volumen. Y fijaros cuando lleguéis al final de dejar 1 centímetro para la vista. Ahora vamos a cerrar el cuello. Cogéis la parte de abajo de los cuellos y los cerramos a 1 centímetro de costura. Ahora vamos a continuar afinando el cuello. Cogemos la tapa, la parte de arriba del cuello, y por la parte del revés le vamos a colocar en el centro donde están los piquetes y con un lapicero le vamos a marcar todo alrededor. Eso sirve para que el cuello, cuando le cosamos, quede un lado igual al otro y la curva quede exactamente igual un lado del cuello que del otro. ¿Veis cómo le marcamos bien? Y ahora ya resulta más fácil poder coserle con la máquina. Le colocamos encima un cuello encima del otro y le vamos a colocar unos alfileres porque es un tejido como impermeable y al coser se resbalan uno con el otro. Entonces os resulta más fácil si sujetáis los dos cuellos con alfileres. Y le vamos a pasar un punto justamente por donde le hemos marcado. Y le vamos cerrando. Todo alrededor. Fijaros cuando lleguéis a la curva de hacerlo despacito para que quede redondito. Recortamos todo alrededor el tejido sobrante, dejando como medio centímetro.
Y ahora le damos la vuelta hacia el derecho. Sacamos bien los bordes y le planchamos. Antes de colocar el abrigo hay que plancharle. Vamos a colocar las mangas. Fijaros en los piquetes que lleva y hacemos coincidir el costado con la costura de la manga. Colocamos el primer alfiler, en la parte de arriba el piquete de la corona con el hombro, luego el piquete que lleva la espalda, que sería uno, indica la sisa de la espalda, y en el delantero tiene dos piquetes y hacemos coincidir la manga del delantero y las vamos a coser ahora alrededor las dos mangas. También nos vamos a colocar la manga del forro y hacemos lo mismo, igual que hemos hecho con el género, nos colocamos la manga del forro. Hacemos coincidir las costuras de la manga con el costado y los piquetes que lleva la sisa con los piquetes que lleva la manga. Y la cosemos también todo alrededor. Comenzamos a coser primero la de género, comenzando por la parte de abajo del costado y por la parte de la manga. Y vamos cosiendo la manga a 1 centímetro de costura alrededor. Según la vamos cosiendo, la vamos girando. Fijaros de ir embebiéndola un poquito con los dedos, no la estiréis. Tenéis que ir a hacer coincidir los piquetes para saber que está la manga bien aplomada. Cuando llegamos abajo del costado rematamos. Igual que hemos cosido la manga del género, vamos a coser la manga del forro. Comenzamos por la parte de abajo del costado y por la parte de la manga del forro. Y la vamos cosiendo alrededor. Vamos haciendo igual coincidir los piquetes de la manga y de la sisa. Y la vais cosiendo a 1 centímetro. Cuando terminamos rematamos abajo y ahora vamos a colocar al abrigo el cuello. Tenéis que tener ya el abrigo también planchado, las costuras. Justo en el centro del escote colocamos el centro del cuello. En el hombro colocamos el piquete y justo al final, donde marca el cruce, el escote del delantero, colocamos el final del cuello. Fijaros en el piquete que tiene el delantero y ahí terminaría el cuello. Y ahora, una vez que tenemos sujeto, le vamos a coser alrededor. Empezamos a coser por la parte del centro y cosemos primero un lado. Al ser un tejido fino, como tipo impermeable, se resbala, entonces es mejor que hagáis primero una mitad y luego otra mitad, porque si lo coséis de seguido seguramente al final os va a sobrar cuello. Cosemos un lado primero, fijaros que termináis en el piquete y ahora vamos a coser el otro. Empezamos por el otro extremo, por el piquete del cruce y terminamos de coser el otro lado. Ahora ya vamos a colocar el forro al abrigo. Por la parte del derecho, tanto del género como del forro, lo hacemos coincidir, fijaros, y vamos a comenzar primero por la vista. Vamos a ir poniendo unos alfileres para que nos resulte más sencillo. Y lo vais colocando a lo largo. Doblamos el volante hacia el interior, ¿vale? Y lo vamos a ir rematando por la costura que hemos unido el volante y el abrigo. Vamos a continuar por el escote. ¿Veis? Hacemos coincidir hombro del género con el hombro
del forro interior, en este caso es pelo, el piquete del centro de la espalda, del escote de la espalda, en el otro hombro igual, ponemos otro piquete, los hacemos coincidir. Ahora continuamos con la vista, vamos doblando el volante hacia el interior y fijaros que el centímetro que hemos dejado sería para coser la vista. Ahora continuamos con la parte del bajo. Doblamos el volante hacia adentro y por la costura que hemos cosido el volante, pues colocamos ahora el forro, en este caso pelo. Hacéis coincidir las costuras de costado y el centro de la espalda. Y ahora vamos a coser todo alrededor. Comenzamos cosiendo por la parte del escote y por la parte del abrigo. Y lo vamos a coser alrededor a 1 centímetro de costura. Cuando llegamos a la parte del bajo, tened cuidado de no pillar el volante, clavamos la aguja y giramos para coser ahora el bajo. Vamos cosiendo todo a lo largo, haciendo coincidir costuras del género con costura del forro. Cuando llegamos a la esquina, giramos la máquina otra vez y continuamos cosiendo la otra vista. Cosemos a lo largo hasta la parte de arriba del escote, donde clavamos la aguja y volvemos a girar para hacer ahora el redondo del escote. Nos fijamos que coincidan los hombros. Y lo vamos cosiendo hasta el final, donde hemos empezado a coser. Rematamos y ahora lo que vamos a hacer es coser las mangas, los bajos de la manga. Fijaros, hacemos coincidir la costura, ¿veis? Y la volvemos haciendo coincidir derecho con derecho. Y vamos a colocar un alfiler en la costura del forro con la costura de la manga, del género de la manga, y otra en el otro lado. Y vamos a coser alrededor para rematar el bajo de la manga. Lo mismo hacemos con el otro lado. Vamos cosiendo alrededor a 1 centímetro de costura. La coséis por la parte del género. La vais girando al mismo tiempo que la vais cosiendo. Y lo mismo hacemos con la otra. Y ahora vamos a darle unos cortes al escote por la parte interior. Fijaros, para poder darle la vuelta. Y también le cortamos las esquinas. Descosemos un trocito de la costura del forro. Ahora metemos la mano hacia el interior y tiramos del abrigo hacia afuera para darle la vuelta. Y vamos sacando todo del derecho hacia afuera. Y ya tenemos el abrigo dado la vuelta. Comprobar las mangas de que no se hayan quedado retorcidas.
con algo que tenga punta, en este caso la tijera, por el hueco de la manga le vamos a volver a meter la mano y le vamos a sacar bien las esquinas. Y ya por último vamos a rematar la abertura que hemos dejado en la costura del forro de la manga. Una vez que hemos hecho el abrigo, ahora vamos a continuar con la capita, con la capa. Cogemos la cinta de falla, como unas tiras de 50 centímetros cada una, y la vamos a coser en el extremo para luego poder atarlas. Sujetamos primero una y luego en el otro lado sujetamos la otra tira. Fijaros que dejamos de la parte de arriba como 1 centímetro hacia abajo y la doblamos un pequeño pliegue para que quede más estrechita. Metemos las cintas hacia el interior y colocamos el forro justo encima. Y ahora la vamos a coser alrededor. Cosemos primero un lado, cuando llegamos a la esquina clavamos la aguja y giramos. Y vamos a ir haciendo toda la curva de la capa. Vamos estirando con los dedos y aplastando para que no haga bolsa. Cuando llegamos al lado igual clavamos la máquina y giramos para rematar el lateral. Y ahora por último terminamos cosiendo alrededor el escote de la capa. Le damos unos cortes al escote alrededor y descosemos un poquito por abajo para darle la vuelta ahora hacia el derecho. Le damos la vuelta y sacáis bien las esquinas. Volvemos a meter la tijera y sacáis bien las esquinas y ya la planchamos con cuidado por el revés. Ya tenemos la capa hecha. Ahora le vamos a hacer un poco el puño de la parte de abajo de la manga. Le doblamos a la mitad y le cerramos todo a lo largo. Y ahora ya para unirle, fijaros, encaramos derecho con derecho y cosemos los laterales como alrededor. Lo vamos a ir cosiendo con un pespunte. Es un poquito estrecho, pero vais girando y lo podéis coser bien. Descosemos un lado y le damos la vuelta también al puño hacia el lado del derecho. Y ya por último le vamos a hacer los ojales en el lado derecho del abrigo y en el lado izquierdo le vamos a coser los botones. Le cosemos alrededor también lo que es el puño de pelo en el bajo de la manga. Se lo sujetamos con un punto por encima, tanto la parte de abajo como la parte de arriba. Y por último, la parte de la capa que hemos dejado para dar la vuelta, lo rematamos con una puntada. Si te gustan mis vídeos para aprender a hacerte tu ropa y la de tus hijos, suscríbete a mi canal y pon me gusta.